como les estaba describiendo, hemos visto unidad número 4, la conquista y colonización de Brasil y la economía colonial en América. En esta parte hemos enunciado algunos elementos temáticos fundamentales, pero sobre todo nos hemos ubicado en la línea del tiempo desde 1492 con la llegada de los españoles a América. Voy a plantearlo como otro marcador para que se vea por si acaso. 1492 es el punto de inicio de la conquista y colonización de Brasil y la economía colonial en América, el tema en general que estamos viendo. Y hemos llegado principalmente hasta inicios del siglo XVIII. Inicios, alguna cosita hemos visto. Principalmente hemos estado hablando dentro de este tiempo. Esta ha sido nuestra temporalidad en la cual hemos estado trabajando, 1492 hasta inicios del siglo XVIII, principalmente toda esta parte de lo que fue ya la finalización de nuestros temas y que va a comenzar a darse en el siglo XVI, en el siglo XVII, la llegada de los ingleses, estos elementos. ¿Por qué hasta el siglo XVIII? Porque siglo XIX ya será las independencias en nuestro territorio. La siguiente unidad, la que nos corresponde, estaremos recalcando algunos de los elementos del siglo XV. Estaremos recalcando sobre todo algunos elementos del siglo XVI, pero nos vamos a centrar principalmente en el siglo XVIII y la finalización de todo este siglo XVIII. Por eso les digo que una partecita del siglo XVIII hemos iniciado. Y ahí vamos a centrarnos la siguiente parte ya directamente en este siglo XVIII. Eso como contexto de lo que estamos nosotros viendo. Primeramente hemos visto la colonización portuguesa de Brasil, este descubrimiento, y vamos puntualizando. Primero, ¿cuándo llegó la expedición portuguesa? ¿En qué año? Año en el que llegaron principalmente los... En 1500. 1500. Está bien, 1500. Llegada de los portugueses a Brasil. Muy bien, llegan portugueses a Brasil. No se olviden que nosotros hicimos una línea de tiempo. Por eso era importante realizar esta línea de tiempo. El trabajo de la línea de tiempo está determinando estos elementos fundamentales. Primero, 1500, llegan los portugueses a Brasil gracias a esta expedición que ya conocemos. Dentro de la perspectiva propia de lo que es este descubrimiento, también estuvimos nosotros puntualizando los ciclos económicos de la colonización, tanto caña de azúcar como el oro. ¿Cuáles eran las principales regiones auríferas, es decir, de oro, de Brasil? ¿En dónde se encontraban? ¿Cuáles eran las principales regiones? Ya llegan a Brasil, sucede todo lo que vimos y puntualizamos que las regiones, hay unas regiones importantes, que yo les mostré hasta un mapa, que eran las principales regiones donde se encontró oro y plata. Principalmente oro, por eso regiones auríferas. Solo estas consideraciones. ¿Cuáles eran? Era Bahía. Bahía Gerais, muy bien. ¿Qué más? Goiás. Bahía, Goiás. Y Mato Grosso. Y el Mato Grosso. Mato Grosso, muy bien. Esas son las principales regiones auríferas de Brasil. ¿Por qué razón?
puntualizamos esto? Porque uno de los elementos que les impulsó a españoles y portugueses a lanzarse al mar es principalmente el oro. Y lo que hace que tenga un poderío fundamental Portugal y España ha sido el oro, los metales preciosos. De esta manera también los portugueses encuentran oro, obviamente que estos territorios eran de España en una primera instancia, porque estaban más adentrados en el territorio. Pero de todos modos, al ser reclamados por Portugal, Bahía, Goiás y el Mato Grosso son las principales regiones que conforman esta perspectiva. El trabajo de los mineros suscitó otro tipo de actividad comercial. ¿Cuál era esta actividad comercial que internamente impulsó el oro? ¿Qué había alrededor? ¿Qué actividad comercial? Actividad comercial, que fue un impulso gracias a la extracción de oro. ¿Qué otra actividad sería? Acuérdense que nosotros puntualizamos algo de esto. ¿Alguien recuerda, tal vez? ¿No? ¿Había otra actividad comercial? Bueno, vayan revisándolo. Y finalmente otro elemento que se me pasó por alto, pero que es importante tomar en cuenta porque no se olviden. Llegan en 1503, pero no le veían futuro. El oro se descubre después y todo este proceso se da ya posteriormente. Pero para 1503 hay un suceso importante que determina realmente la posterior incursión. ¿Qué pasa en 1503? No le dan importancia al territorio y ¿qué pasa posteriormente? ¿Alguien recuerda? 1503. Brasil sufre una invasión. La invasión en 1503. Portugal arrienda a financistas europeos. Perdón, de nuevo no lo entendí. Que Portugal arrienda Brasil a financistas europeos. Ya, no se olvide. Arriendo o arrendar, se arrienda los territorios. ¿Por qué razón esta parte es fundamental? Porque el arriendo de los territorios significa que van a venir otras personas a extraer, ¿qué principalmente? ¿Para qué se arrendó? Para extraer Madera no era. madera. Este era el único fundamento que le daban a Brasil, lo único que veían. Van a sacar madera, entonces cuando sacan madera se arrienda a otros territorios europeos, comienzan a llegar europeos. Y de ahí es que realmente van llegando los holandeses y los ingleses, y en estas llegadas de los holandeses e ingleses van realmente a ir invadiendo los holandeses el territorio. ¿Por qué razón? ¿Cuál era la alianza entre holandeses y los portugueses? ¿Qué alianza tenían estos dos grupos? ¿Cuál era su principal alianza? ¿Alguien recuerda cuál era la alianza entre portugueses y holandeses? Los portugueses producían la caña de azúcar y los holandeses la afinaban. Ya, muy bien. Portugal era dueño del territorio, entonces tenía las plantaciones, producía. Los holandeses la refinaban y la vendían en Europa, ¿sí? Por si acaso. Y de ahí, obviamente, los dos productos fundamentales de Brasil son la minería y la caña de azúcar. Principalmente la caña de azúcar fue el primer impulso que se les dio. Después las regiones de Bahía, Goiás y el Mato Grosso fueron aquellas regiones que principalmente dieron un impulso más importante a través del oro.
La actividad comercial, por si no recuerdan, la actividad o las actividades comerciales que principalmente se suscitaron a raíz de las minas fueron la agricultura y el ámbito de la vestimenta. No se olviden esto. ¿Por qué decíamos? Porque recuerden que en el territorio era muy complicado. Un territorio minero no tiene la posibilidad de generar agricultura ni nada por el estilo. Entonces, otra actividad que se va beneficiando gracias al oro es la agricultura o la consideración del alimento y la vestimenta, por si acaso. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta aquí? Esos elementos estoy puntualizándolos indistintamente simplemente porque son elementos que estarán dentro de la evaluación. Bien, el siguiente tema, los siguientes temas son la economía latifundista y los bandeirantes. Dentro de esta perspectiva, vamos a ver. En cuanto a la economía latifundista y la mano de obra esclava, que es el siguiente tema, realmente vamos a ir puntualizando algunos elementos. A ver. Ya. Podemos puntualizar esta pregunta. ¿Qué otro crecimiento se dio junto al de las haciendas y las plantaciones? Y aquí vamos a puntualizar esta perspectiva. Si estamos hablando de la economía latifundista, ¿en qué se fundamentó la economía latifundista además de las plantaciones? ¿Cuál era la mano de obra fundamental dentro de las plantaciones? ¿Quién trabajaba en la hacienda portuguesa? ¿Quién trabajaba en esta hacienda? ¿Quién era la mano de obra principal? Esclavos africanos. Ya. Esclavitud afro. Y estos esclavos africanos generaron un ingreso. La hacienda generaba un ingreso, el oro generaba un ingreso, pero aquí se va dando otro elemento, del cual los bandeirantes posteriormente sacarán rédito con los indígenas. El tráfico de esclavos o de personas esclavizadas. De esclavizados. Entonces, dense cuenta, principalmente, ¿cuál es el impulso primero que le dan a Brasil? Vamos a arrendar las tierras en 1503 para que saquen madera. No le veían más futuro. Posteriormente, implantan la caña de azúcar, traen de otro lugar la caña de azúcar a Brasil. Se ve un gran negocio. Posteriormente, los portugueses comienzan a ingresar hacia el territorio. ¿Por qué razón comienzan a ingresar al territorio? Por los bandeirantes. ¿Quiénes eran los bandeirantes? Ya vamos a esto. Antes de eso, comienzan a ingresar al territorio y descubren yacimientos de oro. Este oro y la caña de azúcar principalmente eran trabajados por esclavos traídos de África, lo que generó otro ingreso económico. El tráfico de esclavizados es otro ingreso económico. Entonces, la economía latifundista en Brasil funcionaba de la siguiente manera. Tenían plantaciones que estaban a cargo de, por lo general, de una hacienda, donde los esclavos africanos trabajaban, lo que generaba ingresos tanto por la venta del producto, tanto por el tráfico de esclavos, y aquí en el tráfico de esclavos comienzan a incursionar los bandeirantes.
¿Quiénes eran estos bandeirantes? ¿Quiénes eran los bandeirantes? Hicieron un trabajo sobre eso. ¿Quiénes eran? ¿No? ¿Nadie se acuerda quiénes eran los bandeirantes? Dice, yo le había dicho que eran usados por los portugueses con el objetivo de luchar contra los indígenas rebeldes y los esclavos. Eso Ya, está bien. pero sí, pero no se olviden, sobre todo, recalcar que eran grupos de hombres. Sí, que eran grupos de hombres, sí, que eran contratados por la corona portuguesa para que se adentren en el territorio y obtengan a esclavos indígenas. Entonces aquí la idea principal es que son hombres o grupos de personas, grupos que van a encontrar y a esclavizar a los indígenas. ¿Por qué razón los bandeirantes comienzan a aparecer si había esclavos africanos? ¿Por qué incluir también a los bandeirantes? ¿Por qué aparecieron este grupo? ¿Por qué apareció? Bueno, principalmente aparecen los bandeirantes porque ven más beneficioso el obtener indígenas que estar trayendo, generando un proceso mucho más complejo de la llegada de los africanos. Eso en cuanto a este tema, que es bastante sencillo, pero que nos puntualiza dos elementos. Primero, la economía latifundista está basado en la mano de obra africana y el tráfico de personas esclavizadas también fue un negocio en la época colonial. Dentro de esa perspectiva se introducen los bandeirantes, que era un grupo de personas que también veían el tráfico de personas un negocio, pero el negocio lo vieron más lucrativo cazando indígenas. Se comenzaron a adentrar dentro del territorio español y ahí comenzaron a ubicar también los yacimientos de oro. Entonces, todos estos elementos están interrelacionados. Después vimos el origen y función de la hacienda y la plantación, semejanzas y diferencias entre estos dos elementos. Si nosotros puntualizamos la hacienda durante la época colonial, tenía relaciones comerciales en dos puntos, tanto para el consumo local, esto no olvidarse, recuerden que las relaciones comerciales en cuanto a la hacienda era para consumo local y también abastecía principalmente a las minas. Recuerden esto que ya lo puntualizamos anteriormente. La hacienda cumple una función sumamente importante, porque obviamente la producción en masa se da gracias a las plantaciones, pero sin la hacienda no hubiera existido este consumo local que dinamizó, por ejemplo, las ciudades españolas. Tampoco hubiera podido abastecer a las minas. Las minas solo producían oro y plata, pero no tenían la posibilidad de la agricultura alrededor, porque el momento que, si ustedes han visto tal vez alguna mina, ¿qué pasa? La tierra se erosiona y no logra tener la posibilidad de agricultura. Entonces, las relaciones comerciales gracias a la hacienda fueron fundamentales en cuanto al comercio local y a las minas. El comercio de las plantaciones, a diferencia de la hacienda, por ejemplo, la hacienda era local y las plantaciones, ¿a qué comercio benefició?
¿Cómo se llamaba ese comercio que benefició las plantaciones? La hacienda es local. Hacienda es un comercio local. Esto evidentemente, por lo que estamos puntualizando aquí. Pero las plantaciones es un comercio ¿de qué tipo? De gran Comercio escala. Gran escala y transatlántico. transatlántico. Muy bien, las dos elementos están bien, pero nosotros puntualizamos que se llamaba transatlántico, un comercio transatlántico. Muy bien. Ya. Entonces, estos dos elementos, las plantaciones fueron transatlánticas y la hacienda principalmente impulsó el comercio local. Un ejemplo de plantación que podemos puntualizar como ejemplo de plantación de los portugueses, por ejemplo. Ya sabemos, caña de azúcar. La caña de azúcar es principalmente una plantación, es el ejemplo más claro que tenemos nosotros de plantación. No se produjo a pequeña escala porque si no, no tiene razón de ser. Deben haber visto plantaciones de caña de azúcar, son extensiones gigantescas y de ahí se obtiene realmente. La producción no es tan sencilla. Y aquí directamente van a puntualizar y vamos a ver una diferencia y una semejanza. Aquí ya tenemos una diferencia. Las plantaciones fueron transatlánticas y las haciendas fueron locales. ¿Qué semejanza podemos nosotros puntualizar entre plantaciones y la hacienda? ¿Alguien? ¿Alguna semejanza? ¿Semejanza entre las dos? Que en ambas se usó la mano de obra indígena. Bueno, que principalmente no solo indígena, pongámoslo así, que en las dos se utilizó mano de obra esclavizada, ¿sí? Bueno, puede ser indígena y afro, podemos puntualizarlo también así, tratando de puntualizar lo que sucedió en las haciendas españolas. Muy bien, no se olviden, esa semejanza, tenemos una diferencia, seguramente estará en la evaluación también este punto. Bien, hemos puntualizado estas perspectivas. No se olviden las haciendas locales y las plantaciones transatlánticas. Ok, vimos las interpretaciones del sistema económico colonial introducido por España. Fue nuestro siguiente tema. Si se dan cuenta, estoy sintetizando de una forma sumamente rápida para que quede claro. Hemos trabajado mucho más en realidad de lo que hemos puntualizado en esta evaluación. La evaluación no tiene el objetivo de que usted me diga de memoria todo lo que sabe o que copie el cuaderno, porque seguramente, y estoy seguro que ustedes dan la evaluación con su cuaderno al lado. Entonces, la idea es que principalmente tengamos estos elementos, ¿sí? Que tengamos en cuenta los elementos fundamentales a los cuales se refiere todo este proceso. Y, por ejemplo, en la siguiente unidad, ustedes no tengan que estar sacando todos los elementos, regresen todas las hojas, sino principalmente regresen al trabajo que habla sobre la línea del tiempo o estos últimos elementos, que son los más relevantes. Bien, vamos entonces con esta consideración. ¿Cuál fue uno de los puntales para la producción española en América? En general, para toda la producción en América. ¿Cuál fue uno de los elementos fundamentales? ¿El trabajo de quién fue fundamental como puntal? Eso veíamos en las interpretaciones del sistema económico colonial. Decíamos que había un puntal fundamental en esta producción. ¿Quién era el puntal fundamental para la producción? En general, en toda América. ¿Alguna idea? Díganlo, si está mal, no hay problema, lo corregimos. Si ustedes no dicen nada, ahí queda. Pero opinen.
¿Cuál sería el puntal fundamental? ¿A qué me refiero con puntal? Toda la producción agrícola, minera, en general de la vestimenta también, tenía el trabajo de un grupo humano esencial en toda América. ¿Quién trabajaba? La mano de obra indígena. Muy bien. El trabajo, mano de obra, trabajo indígena. Ustedes pueden decir, pero profe, también existieron las personas esclavizadas desde África. Sí, pero recuerden que los bandeirantes también en Brasil y sobre todo toda la mano de obra en la parte española determina claramente que los indígenas fueron fundamentales como trabajo para la producción en América. Era esencial la producción, el trabajo indígena para la producción. Eso no olvidarse. ¿Cómo se conoce a la relación entre las colonias y la metrópoli, es decir, y España? ¿Cómo es esta relación? ¿Cómo se conoce esta relación entre España? ¿Cómo la puntualizamos nosotros? Esta relación comercial entre España y las colonias. ¿Cómo se llamaba esta relación comercial? ¿Alguien recuerda? Entre la metrópoli de España y las colonias en América. ¿Alguien se acuerda? Le daban un nombre a esta relación hegemónica que tenía España con la colonia. Pacto colonial. Ya, muy bien, el pacto colonial. ¿En qué consistía el pacto colonial? ¿En qué consistía realmente este pacto colonial? ¿Cómo funcionaba el pacto colonial? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda cómo funcionaba el pacto colonial? ¿En qué consistía? En que España tenía el control del comercio ultramarino. Ya, pero ¿qué significaba de fondo? Sí, España tenía el control del comercio ultramarino frente a las colonias, pero ¿qué significaba de fondo? ¿Qué significaba de fondo esta perspectiva? ¿Ideas? ¿Qué quería decir de fondo? No se olvide, por si acaso. De fondo quería decir que la colonia no podía comerciar con nadie que la corona española no le permita, que las metrópolis, que las ciudades españolas no le permitan. Si la colonia, cualquier parte de la colonia y sus virreinatos querían comerciar, por ejemplo, con los ingleses, primero debía pasar el producto a España y España determinaba con quién comerciaba. Eso significaba el pacto comercial. Por si acaso, ahí estar ahí, ¿qué significaba pacto comercial? Por si acaso, no se olvidarán. Bien, dentro de esta perspectiva también vimos que habían inconvenientes, algunos problemas en el comercio ultramarino español. ¿Cuál fue uno de estos problemas para el comercio? Vimos algunos problemas. ¿Cuáles fueron los problemas que se presentaron? No se olviden, problemas para el comercio ultramarino. ¿Cuál era uno de estos problemas? ¿Ideas? ¿No? ¿No se acuerdan cuáles eran los problemas que se presentaron? Actualizamos principalmente uno de los problemas más relevantes. ¿Alguien recuerda? Bueno, ahí nos queda.
¿Cuál era el problema? Ahí sí. No sé. Bueno, ahí nos queda esa duda. Vamos a cerrar esta clase puntualizando los últimos elementos que vimos, la comparación de los procesos de la colonización hispánico, portuguesa y anglosajón. ¿Qué nos vamos a quedar con esto? Año de la colonización inglesa, lo vimos en el cuadro, o siglo, mejor dicho, de la colonización inglesa. ¿Qué siglo se dio? También debemos puntualizar que los ingleses no permitieron que se dé mestizaje, eliminaron lo más posible a los indígenas de ese territorio, y una consideración común entre los tres, portugueses, ingleses y españoles, que la fuerza de la mano de obra fueron siempre personas esclavizadas, para los ingleses africanos, para los portugueses africanos e indígenas, y para los españoles principalmente los indígenas. Entonces, entre ingleses, españoles y portugueses están íntimamente relacionados, o podemos nosotros puntualizar que en común tenían la perspectiva de la mano de obra de personas esclavizadas. Bien, cerramos con esto. ¿Alguien recuerda año de colonización inglesa? Siglo, mejor dicho, de colonización. 16. No, este es de español. Si no es 16, ¿qué le queda? 17. 17, pues ya no le queda más que el 17. 17. No se olviden que la colonización española y portuguesa es con la llegada de Cristóbal Colón, finales del siglo XV, 1492. Y la colonización como tal se da durante el siglo XVI, pero todavía no llegan los ingleses. Los ingleses llegan siglo XVII, 1600, 1700, por este proceso principal de la incursión, de la llegada a los territorios en el siglo XVI de los ingleses a Brasil. Pero donde colonizaron los ingleses no es principalmente en Brasil, sino en el norte de América. Por lo tanto, la colonización como tal inglesa se da en el siglo XVII. La colonización inglesa no es de la Guyana como tal. Eso es una llegada de una invasión y demás. Pero la colonización como tal está en Norteamérica, principalmente en los territorios de los Estados Unidos actuales. Y eso se da en el siglo XVII. Y aquí les faltaría cuál sería el problema del comercio ultramarino. Bien, jóvenes, con eso cerramos.